Estamos en contacto con Paola Aguirre, ella es secretaria general de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, con quien vamos a abordar justamente el tema, esta denuncia de supuesta corrupción en la gobernación de Santa Cruz. Rubén, vamos a saludar entonces a Paola. Paola, como siempre, gracias por su gentileza, buen día. Querido Rubén, querido Antonio, muy buenos días. Un saludo a toda la teleaudiencia que nos está viendo a través de su medio en Santa Cruz y a lo largo del país. Gracias, asambleísta. Nos ha movido para hablar con usted de este caso de corrupción, supuesto caso de corrupción que surgió en la gobernación de Santa Cruz. Para poner en contexto a nuestra audiencia, se han descubierto unos audios en los que se escucha decir al exsecretario de Salud, don Fernando Pacheco, que deberían recaudar una suma determinada de dinero en la compra de insumos para los distintos centros médicos de Santa Cruz dependientes de la gobernación. La semana pasada, hace 6 días, Fernando Pacheco renunció, diciendo que lo hace porque tiene que cumplir profesionalmente sus tareas profesionales más bien, y que desde su oficio privado va a colaborar todavía con la gobernación. Ahí están las cosas, hay nuevo secretario de Salud, es como el ministro de Salud del presidente Luis Arce, ¿no? Es parte del gabinete de Luis Fernando Camacho. ¿Qué está haciendo la gobernación? Bueno, ¿qué está haciendo la Asamblea Departamental? Asambleísta, si nos puede contar los detalles tal vez de las reacciones de parte de las autoridades regionales en torno a este caso que salpica al gobierno departamental. Así es, en efecto, el día de ayer se ha tomado conocimiento de la existencia de un audio en el que se escucharía la voz de quien fuera secretario de Salud y Desarrollo Humano de la Gobernación de Santa Cruz, el doctor Fernando Pacheco. Este material, que a criterio del gobernador ha sido prueba justiciable, diremos, para poder aperturar el proceso penal que el día de ayer la gobernación cruceña instauró ante el Ministerio Público, constituyéndose a la vez como parte interesada y víctima dentro de este proceso penal, y el proceso investigativo ya se encuentra abierto. Esta ha sido una de las primeras acciones urgentes que el gobernador Camacho ha tomado para poder poner a disposición de la justicia la investigación de esto que, según la denuncia presentada por la gobernación cruceña, constituiría la existencia de indicios respecto a la comisión de 3 delitos: concusión, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo. Por parte de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, inmediatamente tomamos conocimiento del hecho. Hemos dirigido peticiones de informe al Ejecutivo Departamental con el propósito de conocer las acciones legales o administrativas que se han iniciado en contra del doctor Fernando Pacheco, precisamente a raíz de este audio que ha circulado y que ha sido puesto en conocimiento público, así como también otra información de relevancia emergente precisamente del contenido que se escucha en este audio. El día de ayer el doctor Fernando Pacheco, también hemos tomado conocimiento a través de medios de comunicación, que hizo su presentación espontánea ante el Ministerio Público y se le ha fijado fecha de declaración para el próximo jueves, para el día de mañana, ¿no? Jueves 8 de septiembre. Paola, ¿cómo está? Antonio le saluda, un gusto como siempre. Paola, el viernes pasado, tengo entendido, renunció el señor Fernando Pacheco. ¿Usted conoce las causas exactas? Antes, ¿no había usted escuchado nada? ¿No había ningún tipo de rumor, digamos, o de sospechas de que algo podría estar pasando en la unidad que estaba a cargo del doctor Pacheco? No, porque en realidad la permanencia en un cargo depende, por un lado, del deseo de quien dirige la institución, en este caso el gobernador Luis Fernando Camacho, de mantener en su entorno a personas que considera idóneas para el desempeño de sus funciones, y por otro lado se requiere también de la aceptación de aquella persona. En ese sentido no nos pareció algo inusual, diremos, el hecho de que el doctor Fernando Pacheco, que siempre que se ha caracterizado por andar muy ocupado para poder atender las actividades propias de su condición de neurocirujano, haya presentado esta renuncia. De hecho, lo que se conocía es que por motivos estrictamente personales, el doctor Fernando Pacheco le presentó su renuncia al gobernador del departamento para dejar de fungir como secretario de Salud y Desarrollo Humano. Sin embargo, el día de ayer, con mucha preocupación, hemos tomado conocimiento de este audio, y si bien el doctor Fernando Pacheco atendió a un medio de comunicación de alcance nacional indicando, diremos, los argumentos de descargo que tendría, porque él reconoce la autenticidad de los audios. Lo cierto es que la gobernación cruceña, en cumplimiento de los deberes que le compete, tenía la obligación de presentar esta denuncia, y por eso el gobernador Luis Fernando Camacho instruyó al secretario de Justicia
inste la apertura de este proceso penal que actualmente se encuentra en curso. Ahora, Paola, perdón Rubén, lo que se cree, Paola, es que no es solo el doctor Pacheco, que se trata también, o que se trataría de una cadena, de una especie de red al interior de la gobernación. ¿Esto también se lo va a investigar? Por supuesto, el Ministerio Público tiene ya en sus manos la competencia para poder dirigir todos los actos investigativos, Rubén, Antonio, para poder establecer responsabilidades no solamente del doctor Fernando Pacheco, sino eventualmente, y digo eventualmente porque tampoco podemos conjeturar o inferir de que exista eso que usted refiere, pero está en manos del Ministerio Público dirigir esta investigación y por supuesto que como gobernación, y no solamente me refiero al órgano ejecutivo, sino también como asambleístas departamentales, vamos a hacerle un seguimiento exhaustivo al caso porque debemos cumplir con ese voto de confianza que nos ha dado la ciudadanía, principalmente en el sentido de transparentar los actos de la gobernación y censurar, perseguir y sancionar todo acto de corrupción que eventualmente pueda surgir, independientemente de la persona, de la instancia o del cargo que se trate. Asambleísta, ¿qué información adicional tiene su despacho o la Asamblea Departamental en relación a este caso? Sabemos que el señor Fernando Camacho ya está siendo investigado, hay otras personas involucradas. ¿Qué información ha pedido la Asamblea Departamental? Como le decía anteriormente, hemos elevado una petición de informe escrito para conocer las acciones legales que en el cumplimiento de sus deberes el órgano ejecutivo del gobierno autónomo departamental haya presentado para poder poner a disposición de la justicia este hecho, tomando en cuenta que el audio consideramos desde la gobernación era materia suficiente para poder aperturar un proceso penal. Igualmente hemos solicitado información respecto a las personas que se nombran en el audio para ver si tienen algún tipo de relación con la estructura administrativa que maneja el Servicio Departamental de Salud en la gobernación cruceña. En ese sentido, nuevamente insisto, que la ciudadanía se sienta absolutamente tranquila en el sentido de que los asambleístas del Departamento de Santa Cruz, independientemente de la sigla política a la que representemos, vamos a censurar cualquier hecho de corrupción. Yo no me puedo anticipar, Antonio, Rubén, a emitir un juicio de valor respecto a si considero que el doctor Fernando Pacheco es inocente o culpable. Rige en materia constitucional un principio de presunción de inocencia que beneficia a todas, a opositores y a oficialistas. Lo que le puedo decir es que este proceso ya está puesto en manos de la justicia. El Ministerio Público ya se encuentra con un proceso investigativo en curso y corresponde a la gobernación cruceña hacerle seguimiento al caso para que se realicen de manera diligente y oportuna todos los actos investigativos orientados a establecer responsabilidades si es que éstas existieran. Paola, ¿cómo ha caído esto? Porque más allá, como usted dice, de oficialistas u opositores, siempre se ve mal esto de la corrupción. ¿Cómo ha caído en la Asamblea? Personalmente, ¿cómo le ha caído? Y si sabe también cómo ha reaccionado el gobernador frente a este caso. Por supuesto que el gobernador se ha indignado, el gobernador está bastante preocupado con la situación y es por eso que pese a que él se encuentra recorriendo provincias, entregando obras a diferentes municipios del departamento de Santa Cruz, dio la instrucción inmediata de que se aperture este proceso penal y eso es lo que hizo ayer el secretario de Justicia, José Luis Terraza, para abrir un proceso penal ante el Ministerio Público. En la Asamblea Legislativa Departamental, por supuesto, de que existe malestar en el sentido de que estos actos, independientemente de lo que se vaya a dictaminar en un proceso penal, empañan la gestión de la gobernación, pero tampoco eso debe significar de que especialmente representantes del movimiento al socialismo, que son, creo yo, quienes menos moral tienen para censurar supuestos actos de corrupción del bando contrario, quieran hacer escarnio político de esta situación y señalar como irresponsablemente, escuché ayer, de que el doctor Fernando Pacheco sería un recaudador del gobernador Luis Fernando Camacho. A mí me parece totalmente irresponsable este tipo de declaraciones e insisto, creo que los del movimiento socialismo quieren hacer escarnio político de esta situación. A nosotros no nos interesa lo que el movimiento al socialismo vaya a decir al respecto, porque es previsible y sabemos que repiten el mismo discurso allí donde van. Lo que nos interesa es de que el Ministerio Público maneje con absoluta transparencia este acto. Y cuando le digo con absoluta transparencia es porque creo que el Ministerio Público no inspira confianza en el ciudadano. Se han conocido muchos casos, como el propio caso terrorismo, donde en el afán de investigar delitos se cometían otros delitos, como delitos, por ejemplo, de extorsión a las personas que estaban siendo investigadas.
Por eso es que a nosotros nos interesa que este proceso investigativo se maneje con absoluta transparencia, con absoluta celeridad, para establecer responsabilidades y sentar un precedente ejemplificador, porque la ciudadanía merece gente comprometida con su trabajo y de manera honesta. Actos de corrupción nos sobran en el país e insisto, aunque suene desagradable decirlo para algunos, el movimiento al socialismo nos ha mostrado de que los actos de corrupción pueden llevar al aplazo del desarrollo de un país por mucha bonanza económica en la que se encuentre. Asambleísta, de todas maneras hay que coincidir en que el caso de Fernando Camacho con presunta vinculación en un caso de coimas es el caso más grave que afecta a la gobernación de Santa Cruz. Es el caso del doctor Fernando Pacheco, ¿no? Quiero que quede claro eso. Pacheco, el gobernador, sí, es el doctor Fernando Pacheco. Por supuesto, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y por muy, como le digo, desagradable que sea el hecho de conocer un hecho de esta naturaleza que empaña sin lugar a dudas la gestión de la gobernación, creo que también es un punto de inflexión para que el gobernador del departamento pueda hacer un reanálisis de todo el entorno que tiene, de todas las personas que son sus colaboradores inmediatos, sin que esto signifique comprometer a los demás por un hecho que puede ser aislado. En ese sentido, nosotros confiamos en que los servidores públicos de la institución estén comprometidos al servicio del ciudadano y se manejen con honestidad. Por eso le digo, Antonio, Rubén, este hecho debe sentar un precedente ejemplificador, porque se mantiene incólume el principio dentro del servicio público de la gobernación de manejar los actos de manera absolutamente transparente y honesta. Si la plata normalmente no alcanza, menos va a alcanzar si se cometen actos de corrupción, ¿no? Usted plantea un reanálisis de todo el entorno del gobernador. Esto implica quizás un golpe de timón en la gobernación, porque no solamente es este caso. No, yo le también estoy hay dando una posición personal. ¿Ya? Yo le estoy dando una posición personal, Antonio, Rubén, que se entienda para que no se malinterprete. Yo no estoy cuestionando el entorno del gobernador Luis Fernando Camacho. El gobernador Luis Fernando Camacho siempre ha sido una persona muy criteriosa a tiempo de elegir a quienes iban a formar parte de su gabinete departamental. Pero sin lugar a dudas, este hecho debe conducir a un momento de análisis, de evaluación, principalmente no tanto en relación a las personas, sino en relación a la estructura burocrática, a fin de que se optimicen los mecanismos que eviten que se cometan actos de corrupción al interior de la institución. Ahora, cierto, hay cuestionamientos a la gestión. ¿Valdrá la pena en torno no solamente a este caso plantearse un golpe de timón en la gobernación, asambleísta? Creo que es necesario hacerlo permanentemente, ¿no? Más aún cuando uno está a exposición del escrutinio público. Creo que lo que debe estar siempre lejos del político es la soberbia y debe estar siempre presente la autocrítica, ¿no? Por lo menos en lo personal yo trato de hacerlo eso constantemente porque, insisto, estamos a los ojos como corresponde, a los ojos de la crítica, de la valoración, de la aprobación o de la reprobación de la ciudadanía. Entonces, este hecho no podemos negarlo, por supuesto de que quebranta de alguna manera esa confianza entre el ciudadano y el gobernante, y nosotros hemos sido siempre críticos férreos de la corrupción que ha manejado el movimiento al socialismo a lo largo de su gestión. Por eso en Santa Cruz debemos ser impecables en, primero, evitar actos de corrupción y segundo, en perseguirlos para poder sentar nuevamente, insisto, un precedente ejemplificador que demuestre que en la gobernación cruceña reprochamos, censuramos los actos de corrupción e independientemente de la autoridad o de la instancia que provengan. Paola, cuando regrese el gobernador de su viaje por las provincias, ¿usted se va a reunir con él y en caso de esta reunión le va a sugerir este golpe de timón? En realidad el golpe de timón no es un término que yo he utilizado porque sé que luego sacan algunas fotofrases y no quiero que se distorsione mi posición. Yo estoy tratando de ser absolutamente objetiva y crítica porque me parece que eso es saludable en cualquier tipo de gestión al interior de una institución pública. El gobernador ya ha manifestado de manera categórica una posición. El gobernador, más allá de las palabras que algunas personas pueden esperar, ha asumido acciones y dice que lo que mejor definen a las personas son las acciones. El gobernador el día de ayer ha sido drástico, ha decidido instruir que se aperture a la brevedad posible un proceso penal para establecer responsabilidades. Está en manos de la justicia, está
en manos del Ministerio Público, está en manos del órgano judicial, llevar adelante este proceso penal para establecer responsabilidades si es que éstas le existieran. De todas maneras, ¿no percibe usted preocupación en relación a la gestión? El lunes nosotros presentamos un informe acerca de las ejecuciones de inversión pública en todos los departamentos. Chuquisaca marcha primero con 31%, pero en último lugar se encuentra Santa Cruz con 9,2% de inversión pública, de ejecución de inversión pública. ¿Qué criterio tiene respecto de esto? Mire, yo le hablaría a la adivinanza. De hecho, nosotros hace algunas semanas atrás hemos pedido un informe a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación y nos indicaban que los porcentajes estaban mucho más elevados de los que usted me menciona, ¿no? Seguramente debe ser una subcategorización del presupuesto, de la ejecución del presupuesto general de la Gobernación cruceña. Pero sin lugar a dudas, nunca el trabajo será suficiente para poder atender las demandas de la ciudadanía. Es más, el día de hoy se está aprobando en la Asamblea Legislativa Departamental, en realidad se está tratando el programa operativo anual para la gestión 2023 y es un programa que está tratando de optimizar los pocos recursos que tiene la gobernación para poder atender las necesidades apremiantes de la ciudadanía. Asambleísta, si nos permite cambiar de tema. Toño, Sí, ¿tienes dale, otra dale. pregunta? No, dale. Sí, asambleístas, algunas semanas el gobernador ha propuesto un estudio estadístico a través de la aprobación de una ley en la Asamblea Departamental. Usted nos decía que el proyecto de ley ya había ingresado a la Asamblea Departamental. ¿En qué queda ese documento? ¿En qué queda el tratamiento de ese documento? La ley ya ha sido aprobada, esta ley ordenaba la realización de modificaciones presupuestarias para poder financiar la ejecución de esta ley, ¿no? Entonces tenemos entendido que precisamente por la aprobación del programa operativo anual, la ley ya para aprobar la asignación de presupuesto para la realización de las estadísticas departamentales estaría entrando a la Asamblea Legislativa Departamental hasta el final de la primera quincena del mes de septiembre, ¿no? En ese sentido tenemos la expectativa de poder aprobar ya la modificación presupuestaria para la asignación de recursos en el mes de septiembre dentro del mes de Santa Cruz. Ahora, eso implica que ha sido aprobada en comisión. No, la ley ha sido aprobada en el Pleno. Una cosa es la ley que aprueba la realización de las estadísticas departamentales y encomienda al órgano ejecutivo efectuar las modificaciones presupuestarias, la asignación de recursos, para que la gente entienda, la asignación de recursos para la ejecución de esa ley, porque una ley declarativa no sirve de nada. Entonces, la ley nosotros decimos el levantamiento de estadísticas departamentales es de prioridad departamental y debe el órgano ejecutivo garantizar su realización. ¿Y cómo se garantiza esto? Con recursos económicos. En ese sentido, es necesaria la presentación de un informe por parte del Ejecutivo y el proyecto de ley para poder ya asignar recursos a la realización de estas estadísticas departamentales. Es decir, que la vida normativa tiene dos momentos, falta el segundo momento. ¿Y se tiene ya presupuestado cuánto va a ser el monto que se va a asignar a este proyecto, Paola? Sí, aproximadamente son de 3,5 millones de bolivianos. Perfecto, ahí está Rubén. Entonces le vamos a agradecer a Paola, como siempre, la gentileza que tiene con nosotros. Vamos a estar en permanente contacto, seguro, Paola, así que tenga lindo día. Gracias por su gentileza. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todo el país. Abrazo a la asambleísta Paola Aguirre, ella es secretaria general de la Asamblea Departamental de Santa Cruz.